Señor, me basta tu palabra. Es el tema en el que reflexionaremos esta mañana de primicias, de fiesta de primicias. Señor, me basta tu palabra. Esta es una declaración quizá, o debe ser más bien una declaración contundente, radical y llena de fe. Señor, me basta tu palabra. Un predicador a finales del siglo XVIII hizo famosa en el mundo una frase con la que él iniciaba todas sus prédicas, y esa frase decía: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo todo lo que mi Biblia dice que tengo, y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Es decir, esta frase del predicador del siglo XVIII afirma el título de esta mañana: Señor, me basta tu palabra. Tu palabra es suficiente para cada asunto de mi vida, para cada circunstancia, para los días altos y para los días bajos, para los días alegres y para los días tristes, para los días de prosperidad y para los días de escasez, para los días de salud y para los días de enfermedad. Solo tengo una declaración: Señor, me basta tu palabra. Esta declaración afirma la verdad bíblica, pues la palabra del Señor, la Biblia, esa Biblia que usted tiene ahora ahí en sus manos, ya sea en papel o en su dispositivo móvil, esa Biblia es toda la revelación de Dios para cada uno de nosotros y para cada aspecto de nuestra vida. Por eso debemos leerla, por eso debemos acercarnos a ella. Sé que con la ayuda del Señor la mayoría de nosotros estamos siguiendo la guía de lectura que tenemos en el altar familiar para poder leer la Biblia en un año. Porque la Biblia, esa Biblia, hermanos, es la revelación de Dios para nuestra vida. Lo digo de otra manera: la palabra de Dios, la Biblia, es infalible. Significa no falla. Es decir, la Biblia es veraz, la Biblia es confiable. Se puede confiar en lo que la Biblia dice. La Biblia es la palabra de Dios, y del otro lado estamos nosotros. Solo estoy diciendo que la Biblia es infalible, ella no va a fallar, de eso no podemos dudar. Y podríamos seguir afirmando cuán verídica, cuán veraz y confiable es la palabra de Dios, pero tenemos que avanzar y decir: ahora estamos nosotros del otro lado. La Biblia no falla y del otro lado estamos nosotros. Y esto hace que surja una pregunta importante en nuestra vida: ¿confiamos en la palabra de Dios? Pregunto, ¿confiamos en la palabra de Dios? Ay, hermano, nadie dice amén. Estoy pensando que vamos a cambiar el mensaje. ¿Hay alguien aquí que confíe en la palabra de Dios? ¿De verdad? ¿Lo hacemos? Formulo la pregunta de forma distinta. ¿Confiamos en la palabra de Dios de tal modo que ella guía en cada momento nuestra vida? ¿Confiamos en la palabra de Dios de tal modo que, aunque no nos parezca lo que ella dice, igualmente la obedecemos porque es la palabra de Dios? ¿Confiamos en ella así? Porque esa es confianza. Confianza es la que tienen los niños, o bueno, en el siglo pasado era así, ¿se acuerdan ustedes? Cuando los papás le decían a uno: haces esto porque yo lo digo. Y el niño no podía cuestionar, no podía decir nada, lo hacía y confiaba en lo que el papá, en lo que la mamá estaba diciendo. Hoy los niños lo cuestionan todo, ¿verdad? ¿Y por qué, papá? ¿Y para qué, mamá? Explícame por qué. Pero vos no lo haces, ¿por qué crees que yo lo haga?
Confiamos en la palabra del Señor de tal modo que sin importar lo que ella nos diga, las instrucciones que ella nos dé, igualmente vamos a obedecerlas porque sabemos que es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta usted entonces que no es solamente de decir, sí, yo confío en la palabra de Dios? Porque esa confianza tendrá que ser demostrada, esa confianza tendrá que ser probada en la práctica de la vida. De la Biblia no podemos dudar, a la Biblia no la podemos cuestionar, ella es infalible, ella no falla. Pero del otro lado estamos nosotros. Y hay en la Biblia la historia de un hombre al que se le llama el padre de la fe, Abraham. Este hombre en su propia vida nos enseña el significado del título del bosquejo de esta mañana: Señor, me basta tu palabra. Mire lo que sucede con Abraham para enseñarnos de este tema. En Génesis capítulo número 15 y el versículo 1, la Biblia dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, y Dios le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Le dijo Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él otra vez la palabra de Jehová. Mire esta escena: Dios se le aparece, Dios le promete a Abraham que le daría un hijo. Abraham en este momento tenía 75 años de edad. Él mismo dudaba de la posibilidad de tener un hijo propio, pero Dios le dice: te voy a dar un hijo. Abraham saca su enojo, saca su frustración, porque es válido que los hijos de Dios expresemos cómo nos sentimos, pero que lo hagamos delante de Él. Y cuando Abraham se queja delante de Dios, Dios le vuelve a responder y le dice: no te heredará sino un hijo tuyo será tu heredero. Sigamos. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. 75 años tenía aquel hombre, el padre de la fe, cuando recibe la promesa de Dios. Pero esa promesa y esa palabra no se cumplió inmediatamente, sino que pasaron al menos 25 años. Yo sé que el tiempo de esperar nos angustia. El tiempo de espera, hermanos, se vuelve a veces una tragedia en nuestro corazón. Abraham esperó por 25 años que la palabra de Dios se cumpliera, pero finalmente la palabra se cumplió tal y como Dios se lo había dicho. Nada más que en el proceso de esperar, Abraham quiso hacer las cosas a su manera. Ahora escúcheme por favor, que quiero decir algo muy importante que nos enseña esta escena bíblica. Dios aborrece el pecado. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Dios aborrece. Dios no alcahuetea el pecado. El pecado va a sufrir con castigo y disciplina. No hay para dónde. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero quiero que observe lo que sucede en esta escena. Abraham, en la espera de esos 25 años, el hombre se equivoca, el hombre se adelanta, el hombre toma una decisión fuera de la voluntad de Dios. Y aconsejado por su esposa, mucho cuidado esposas con el consejo que le dan a su esposo. Ahí donde usted lo ve todo rudo, todo robusto, todo musculoso, él es noble a lo que usted le dice. Amén. Todo bravucón, pero el esposo espera lo que la esposa dice. Y ahí
se rinde a sus pies. Ahí no hay, esa pelea no se gana. Y los esposos sabios ya lo entendimos, esa pelea no se gana. Y vea, Abraham se equivoca, la esposa le aconseja, le dice: mira, Dios ya se tardó, ya te vas a morir, ya estás grande de edad, así que ¿sabes qué? Aquí está mi criada, ten un hijo con ella y ese va a ser el hijo del que Dios te habló. Pero esa no era la promesa. Esa no era la promesa, esa no era la palabra de Dios. Y aquel hombre se equivoca. Pero note, la equivocación de Abraham no hizo que la promesa de Dios dejara de cumplirse. ¿Me escuchó? Dios no le gusta que nos equivoquemos. Dios no quiere que pequemos porque Él aborrece el pecado. Pero en su bendita gracia y misericordia, aun cuando nos equivocamos, Él sigue fiel a lo que ha dicho y a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Amén. Pasaron 25 años entonces, cuando finalmente llegó el cumplimiento de la palabra de Dios y nace Isaac. Dios cumple su palabra, porque no podemos dudarlo. Él va a cumplir lo que ha dicho. Y cuando Dios ha cumplido su palabra, llega la oportunidad y llega el desafío para Abraham de mostrar, de seguir mostrando su confianza en Dios. Dios le vuelve a hablar a Abraham, pero parece que ahora Abraham ya no está dispuesto a equivocarse. Ahora Abraham toma una actitud diferente, una actitud decisiva. Mire lo que dice. Quiero leerle la historia narrada en Génesis capítulo 22. Dice la Biblia: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vea todas las descripciones que Dios le da acerca de su hijo. A quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces le dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dice: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dice: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estoy leyendo la Biblia, hermano. ¿Se da cuenta que estoy leyendo la Biblia? Ve esta historia. Y tomó Abraham el cuchillo para degollar, para matar, para sacrificar, para entregar como ofrenda a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él responde: heme aquí. Y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único,
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios le pide en este pasaje, hermanos, que es riquísimo en detalles. Aprendemos que Dios le pide a Abraham una ofrenda, pero no cualquier ofrenda, sino una ofrenda que debía ser especial. En el versículo 2, que normalmente nosotros leemos simplemente de corrido como una descripción, si nos detenemos un poco y observamos que no es un monólogo, sino es más bien una conversación entre Dios y Abraham, entender eso nos puede ayudar a comprender lo que el pasaje está diciendo. Dios le dice: toma a tu hijo y ofrécelo como sacrificio en Moriah. Abraham le responde a Dios: mi hijo, ¿cuál? Tengo dos. Y era cierto, tenía dos: Ismael e Isaac. Pero es que Abraham estaba haciendo lo que cualquiera de nosotros hacemos cuando no nos gusta la respuesta de Dios: empezamos a negociar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sabido lo que Dios espera de nosotros, pero no queremos eso? ¿Cuál Dios? A ese día como que yo estaba dormido, Señor. Ese día no me di cuenta, Señor. Abraham, dame como ofrenda a tu hijo. ¿Cuál hijo? Tu único, el que yo te prometí, no el que tú hiciste el favor de ayudarte. Isaac. Le pregunta Abraham: Isaac. Sí, Isaac. Y para terminar de asegurarle, le dice: el que amas. ¿Usted cree que es nuevo eso de que los papás quieran a un hijo más que a otro? No, hermano. Eso le pasó a José. Y antes de que usted me diga: uy, no, pastor, yo sí quiero a todos mis hijos por igual, no lo diga usted, que lo digan ellos. Que lo digan ellos. Si ellos dicen: sí, mi papá y mi mamá quieren a todos sus hijos por igual, entonces yo me quito el sombrero delante de usted. A usted no le creo, a sus hijos sí. Abraham, dame tu hijo. ¿Cuál? Tu único. Tengo dos. El que amas. Ese es el que quiero, el que amas. Seguramente Abraham amaba a los dos, pues, pero Dios sabía que si Dios le pedía a Abraham: mira, pues necesito que me des en ofrenda a Ismael. Aquí está, Señor, de una vez. Ese no iba a costar ofrendarlo, pero Dios le tiene que decir: el que amas. Porque, hermanos, todos podemos dar de lo que tenemos, pero dar de lo mejor es dar lo que amamos. Vuelvo a decirlo: todos podemos dar de lo que tenemos. Necesito ayuda, así, aquí está. Pero dar lo mejor es dar lo que amamos, lo que llega desde el corazón. Abraham, hermanos, obedeció la palabra de Dios y lo leemos allí. En ningún lugar se ve alguna discusión. Ni siquiera Abraham no dice: Señor, pero ¿por qué, Señor? Pero mira, no. Ahora Abraham era testigo de que Dios cumplía su palabra. Probablemente para Abraham fueron mucho tiempo, 25 años de espera. Pero, hermanos, recuerden que para Dios el tiempo no es problema. Vuelvo a decirlo: para Dios el tiempo no es problema. Él va a llegar en el tiempo preciso. Su tiempo será perfecto para el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida.
Abraham sabía que Dios cumplía su palabra. Así que ahora que Dios le da la oportunidad una vez más de creer en su palabra, Abraham no duda, no discute con Dios. Es más, Abraham se libra de las potenciales discusiones. ¿A qué me refiero? En el texto no se menciona que Abraham haya llegado con Saraí y le haya contado: mira, mujer, fíjate que Dios me habló y dice que le sacrifiquemos a nuestro hijo. ¿Se imagina usted esa discusión entre Abraham y la esposa? No, Abraham dice: no, ni loco le cuento a la señora, vámonos de una vez a ofrecer el sacrificio. Abraham no quería ninguna interrupción. Él confió en lo que Dios le dijo y va para ofrecer a su hijo como ofrenda. No podemos perder de vista, hermanos, porque es importante decirlo, que Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios le dijo: te voy a dar un hijo, y ese hijo era Isaac. Era la bendición que Dios le había dado. Ojo con esto, porque a veces Dios va a pedir que le demos aquella bendición que Él nos ha dado. Ay, pero Dios es mía. Sí, pero Dios te la está pidiendo. Amén. Digan amén, hermano. Es que si Dios me lo dio, ya no me lo puede quitar. Él es Dios y Él es soberano. Isaac era el hijo de la promesa. Imaginemos, mis hermanos, aquella escena de Abraham en su corazón diciéndole al hijo: prepárate, vamos a ir a ofrecer sacrificio, cuando él sabía que ese sacrificio era su hijo. Ese hijo por medio del cual Dios haría que la descendencia de Abraham fuera como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Aún así, aunque Abraham sabía que Isaac era el hijo del cumplimiento de la promesa, aún así él va camino a ofrecer el sacrificio. Hermanos, salud. La fe de Isaac resulta sorprendente, pues él confía plenamente en lo que su padre le dice. Cuando Isaac le dice: papá, veo que llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego y el sacrificio y el cordero, parece que aquel patojo empezó a sospechar algo. ¿Dónde está? Y le dice Abraham: tranquilo, hijo, Dios se proveerá de un cordero. Es que la actitud de Isaac, hermanos, nos muestra que él estaba muy bien familiarizado. Y esto es importante para todos los padres de familia que estamos aquí y aquellos que están próximos a ser padres de familia. Noten por favor en el pasaje que cuando Abraham le dice a su hijo Isaac: vamos a ofrecer sacrificio, él sabía de qué se trataba. Él estaba familiarizado. No era la primera vez que Isaac acompañaba a su papá para ir a ofrecer sacrificio. No era la primera vez. Él le dice, es Isaac quien dice: padre, tenemos el cuchillo, tenemos la leña, tenemos el fuego, solo nos falta la ofrenda. Él sabía. ¿Por qué me refiero a los padres de familia? Espero que nuestros hijos se estén dando cuenta que nosotros le damos al Señor lo que más amamos. Espero que nuestros hijos aprendan a servir, a amar y a honrar a Dios, porque ven en nosotros ese ejemplo. Amén. Como hizo Isaac. Llega el momento en el que Abraham empieza a preparar las piedras para el altar, prepara el fuego, tiene todo listo. Yo quiero que usted imagine esto, porque en este pasaje hay demasiado silencio. Eso significa que hay muchas cosas que están implícitas, pero que debemos entenderlas. Son tan difíciles que no pueden aparecer en el texto. Imagine usted, por favor, a aquel hombre, Abraham, viendo a su hijo, al que Dios le dio después de 25 años. A pesar de su equivocación, Dios cumplió su promesa, le dio a su hijo, pero ahora lo tiene tendido ahí sobre unas piedras, lo tiene amarrado, porque ahora la ofrenda es ese muchacho. No sé, tal vez le tapó los ojos para no verlo al rostro cuando lo iba a ofrecer en sacrificio.
¿Cómo habrá sido la actitud de Isaac en aquel momento cuando cae en cuenta que él es el cordero, que él es el sacrificio? ¿Será que le habrá dicho: bueno, papá, si Dios te dijo que me sacrificara, dale, yo voy a estar contento de que me sacrifiques, allá te espero en el cielo? ¿Será que algo así le habrá dicho? No sabemos. Solo podemos imaginar que esta escena es una escena cruda y es una escena difícil de comprender, especialmente para las emociones, especialmente cuando nosotros nos aferramos y decimos: no, es que Dios me tiene que cumplir lo que me prometió. No, a veces Dios actúa de manera que nos confunde. Pero Él sabe lo que está haciendo. Allá estaba Isaac, amarrado. Y dice la escritura, quizá lo amarró, esta es imaginación mía, quizá lo amarró para que no saliera corriendo, para que no se moviera mientras lo sacrificaba. Pero en todo, el pasaje dice, o más bien, no dice nada de Isaac. No dice que peleó, no dice que salió corriendo, no dice nada. Permítame decir esto de Isaac. Abraham le creyó a Dios, pero Isaac le creyó a su padre. A ver, ¿lo dije claro? Abraham le creyó a Dios, pero Isaac le creyó a su papá. Que los padres creamos a Dios y que nuestros hijos nos crean a nosotros. El ángel del Señor, entonces, aquel Abraham estaba decidido, y dice la escritura, leímos ahí, el ángel del Señor le dio voces, es decir, el ángel empezó a gritar desde el cielo: Abraham, Abraham. Pero note la diferencia de la escena, porque en el versículo número 2 dice que Dios se acerca a Abraham y Dios habla de tú a tú. Amablemente le dice a Abraham: toma a tu hijo, tu único, Isaac, el que amas, y ve a ofrecerlo en sacrificio. Ahora Dios no tiene tiempo de hablarle con amabilidad. Ahora Dios no tiene tiempo de hablarle con ternura. Ahora Dios no tiene tiempo de tocarle el hombro y decirle: Abraham, Abraham, escúchame. No, no, no. ¿Y sabe por qué Dios no tenía tiempo? Porque encontró a un hombre determinado a obedecer a Dios a pesar de todo. Abraham dice que tenía el cuchillo levantado y listo para degollar a su hijo, el que amaba. Y el ángel le dice: no le hagas daño. Pero quiero que note ahora lo que cambia en esta escena bíblica. El versículo 12 dice: Dios le habla a Abraham después que le grita para detenerlo y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. ¿Recuerda cómo inicia el capítulo? Y Dios se apareció a Abraham y probó. La ofrenda era una prueba. Y probó. Y ahora, cuando Abraham tenía a Isaac amarrado en el altar, había hecho el altar, había llegado al lugar que Dios le dijo y estaba decidido, aunque era su hijo, pero él sabía que Dios había dado su palabra. Abraham estaba haciendo realidad: Señor, me basta tu palabra, me basta tu palabra. Si tú me dices que yo te dé a mi hijo, yo te lo voy a dar, y algo tú vas a hacer, porque tú me prometiste que me ibas a dar una descendencia, y si no va a ser a través de él, algo tú vas a hacer, pero me basta tu palabra. Y ahora dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, porque ya conozco que temes a Dios. Pero mire cómo termina el versículo número 12: por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí ya no dice el que amas,
¿Sabe por qué ya no dice el que amas? Porque ya Abraham había demostrado que amaba más a Dios que a su hijo. Ya Dios no podía decir al que amas más que a mí. Ahora le dice sí, a tu hijo, a tu único, porque sé que tu corazón me pertenece, me lo has demostrado. Así pasa también, hermanos, cuando ofrendamos, cuando como hoy traemos nuestras primicias, cuando traemos nuestros diezmos cada mes. Cuando hacemos eso, estamos pasando la prueba de si amamos más a Dios que a ese recurso. No, señores, que este mes no puedo diezmar porque me va a hacer falta. Abraham dijo: Señor, me basta tu palabra. Tú dijiste que me ibas a dar un hijo y lo vas a hacer. Hoy necesitamos levantarnos como hombres y mujeres que podamos decirle: Señor, me basta tu palabra. Las circunstancias no van a determinar mi fe, no van a determinar quién soy. Las circunstancias no van a decir el camino que debo tomar. Me basta tu palabra. Y termina el pasaje. A las espaldas de Abraham apareció un carnero trabado allí entre las ramas. Era el carnero de la ofrenda. Esta última parte, hermanos, es especial y particularmente extraordinaria. Perdónenme tantos superlativos, pero es que es tan rica en promesas, tan reveladora a nuestra vida. Abraham llevó su ofrenda, llevó a su hijo, pero esa ofrenda iba adelante, iba en sus manos, la pone adelante. Abraham estaba allí parado frente al altar donde iba a sacrificar a su hijo. El ángel le dice: detente, no le hagas daño, porque ya conozco que amas a Dios más que a tu hijo. Sucede eso, su ofrenda aquí adelante, y atrás aparece la provisión, atrás aparece el cordero, atrás aparece lo necesario para la ofrenda. Esto me hace recordar lo que el salmista dice, Salmo 23, versículo 6: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Me hace recordar lo que dice Deuteronomio 28, capítulo 2: si obedeces la palabra del Señor, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No podemos olvidar, querida iglesia, el consejo y el mandato de Cristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Cómo? Vendrán por añadidura. La mayoría de nosotros queremos primero alcanzar todas las cosas, queremos primero ver toda la bendición, pero escúcheme, el carnero, la provisión, aparece atrás de la ofrenda del sacrificio, la ofrenda de fe, la ofrenda de cuando entregamos lo que amamos. Va adelante, va en nuestras manos, y cuando se la damos al Señor, Él hace que la provisión llegue atrás, que esa provisión nos persiga y nos alcance, no al revés. Por eso nos equivocamos cuando decimos: no, yo voy a ser fiel a Dios en mis finanzas cuando gane más. El sacrificio va adelante, la ofrenda va adelante. Qué fácil hubiera sido que si Abraham hubiera tenido 12 hijos y Dios le dijera: dame a cualquiera de tus 12 hijos. Pero Dios le dice: dame tu único, el que amas. Dame lo mejor que tienes. Qué fácil es entregar a Dios, hermano, cuando
Nos sobra el tiempo. Es fácil decir, sí, ahora sí puedo servir a Dios en la iglesia. Voy a buscar un ministerio donde servir porque me sobra el tiempo para servir. No, dale a Dios lo que amas, tu tiempo. Ese tiempo que te cuesta, ese tiempo donde tendrás que sacrificar otras cosas, dale a Dios lo que amas. Romanos 11:16 dice que como las primicias son santas, el resto de la masa también es santa. Hoy todos nosotros hemos preparado nuestra primicia al Señor. Esta es la ofrenda que va adelante. ¿Adelante de qué? Adelante de este año 2024. Para muchos de nosotros traer hoy esta primicia está siendo un esfuerzo extraordinario. Algunos están pensando, pastor, pero también debo traer el diezmo, voy a dar hoy mi ofrenda de cada semana y también la primicia. No, si yo no estoy nadando en pisto, va a pensar alguno. Yo lo sé. Pero es tiempo de activar nuestra fe y decirle, Señor, me basta tu palabra. Y si tú has dicho que vas a proveer, yo voy a dar con fe y voy a dar con seguridad, porque no va a hacer falta, porque Dios va a hacer que el carnero aparezca trabado de alguna manera. ¿Cómo llegó ese carnero? ¿Sabe usted que los teólogos se preguntan cómo habrá llegado ahí? ¿Cómo se trabó en la zarza? Es que un carnero no puede trabarse entre la zarza, porque la zarza es más como monte, no puede. Pero Dios hará lo que tenga que hacer. Señor, me basta tu palabra. Es el llamado que esta mañana quiero invitarles a recibir en su corazón. Señor, me basta tu palabra. Voy a creerte. ¿Cuál es ese hijo, hermano, hermana? ¿Cuál es ese hijo? Su único, el que usted ama, que Dios ha estado pidiendo. No estoy hablando solo de traer una ofrenda, no, no, no. Algunos tenemos posesiones en nuestro corazón que no queremos darle a Dios. ¿Cuál es ese hijo? Su único, el que usted ama. Esté de pie conmigo, por favor.